Expertos alertan situación crítica en relación a la viruela del mono. La ola de mortalidad de esta enfermedad estaría avanzando a través del mundo. Este 1 de agosto 2022, la India se sumaría a los países que ya registran mortalidad por viruela del mono. India, Perú, Brasil y España serían los países fuera de África que ya tienen lamentablemente registro de fallecidos por viruela. ¿Qué es lo que pasa en la India y por qué estarían preocupados los expertos? En este video vamos a compartir esta reciente publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. ¡Acompáñenme! Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 1 de agosto 2022 en donde la India se sumaría a los países que lamentablemente ya registran el número de fallecidos por viruela del mono. Una situación especial y sobre todo preocupante que pasaría en la India, en donde el número de casos hasta el momento confirmados no superan los 10 casos. Sin embargo, ya tienen una mortalidad importante a tomar en cuenta. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta es que en los últimos días, sobre todo a partir del 29 de julio 2022, el mundo conocería la nueva faceta o la nueva fase de la viruela del mono, en donde, si bien es cierto, el brote actual, que ya fue denominado como Emergencia Sanitaria Internacional el pasado 23 de julio 2022, el brote que habría empezado en mayo de 2022, al momento, ya registraría número de fallecidos fuera de África. Empezando por España, quien ya registra 2 casos fallecidos, luego Brasil se unió con un paciente fallecido y posteriormente Perú, quien también había tenido registro de una persona de 45 años que tenía VIH y falleció, y a esto se le sumaría la India. En una información reciente de este 1 de agosto 2022, las autoridades sanitarias en la India confirmarían el primer fallecido por viruela del simio o viruela del mono. Las autoridades de la India habrían confirmado este lunes 1 de agosto que el país tendría ya su primer registro de muerte de viruela del mono y habrían detallado que el hombre había fallecido el sábado tras haber vuelto de viaje en Emiratos Árabes. La ministra de Sanidad del estado de Kerala, Veena George, habría señalado que el hombre tiene 22 años y es residente en Thrissur. Murió en un hospital privado de la localidad días después de volver de Emiratos Árabes Unidos, según lo que se mencionó en rueda de prensa. De esta manera ha resaltado que los resultados de las pruebas realizadas en Emiratos Árabes mostraron que dio positivo para la viruela del mono y los familiares habían entregado los resultados. La India hasta la fecha habría confirmado 4 casos de la enfermedad, 3 en Kerala y 1 en la capital Nueva Delhi, y de esta manera se habría convertido en el 4º país en confirmar fallecidos por viruela del mono fuera de África, uniéndosele a España, Brasil y Perú. La Organización Mundial de la Salud estaría preocupada por la situación y sobre todo estaría evaluando que la ola de mortalidad que el mundo está registrando va a incrementarse en las próximas semanas. Situación que nosotros debemos tomar en cuenta. Si bien es cierto, el informe detalla el género de la persona fallecida, que es un varón, lo preocupante es la edad, quien habría reportado 22 años. Es decir, tenemos a una persona varón de 22 años que no registra otros antecedentes de enfermedades, que lamentablemente ha fallecido y ha sido registrada su muerte como el primer fallecido en la India. Esto se sumaría a que la persona que falleció en Perú tendría 45 años. Igualmente las personas que habían fallecido en Brasil y España eran personas varones jóvenes. Situación que estamos viendo nosotros la primera fase de la enfermedad de la viruela del mono, en donde el primer grupo de riesgo donde la enfermedad
ha estado diseminándose ha sido el grupo de personas homosexuales, hombres, que han tenido relaciones sexuales con otros hombres. Si ya se está viendo mortalidad en un grupo que aparentemente es un grupo joven que tendría una mejor respuesta inmunitaria, lamentablemente con esto los expertos confirman lo que se va a venir en las próximas semanas. La viruela del mono seguiría transmitiéndose y va a llegar a afectar a población vulnerable. Si nosotros vamos registrando, por ejemplo en el caso de la India, que ha reportado 4 casos hasta el momento, y de esos 4 casos ya tiene una mortalidad, es importante entender que la situación se va a complicar cuando el virus va a estar diseminándose en la población vulnerable. Una situación anecdótica y sobre todo importante a tomar en cuenta es que la principal vía de diseminación de la viruela del mono no sería el contacto con las lesiones de la piel, ni mucho menos el tener una intimidad o transmitir el virus a través del aire. Esas son vías importantes, sin embargo, la que estaría preocupando mucho más sería la vía de la desinformación, en donde al momento las personas han estigmatizado a la viruela del mono y la han catalogado prácticamente como una enfermedad solo de homosexuales, en donde si la persona no tiene esta condición sexual, por lo tanto no se preocupa. Esto es algo que nosotros debemos marcar. En una publicación que se dio este 1 de agosto de 2022, claramente se relata cómo un médico en Madrid, en pleno transporte público, evidencia a una persona con viruela del mono, con lesiones en piel típica, se le increpa porque está en un transporte público donde debería estar aislado, y la persona con las lesiones se increpa y menciona que su doctora de cabecera no le habría recomendado quedarse en casa y mucho menos que sería contagioso, que él estaría usando mascarilla y con eso ya cree que es suficiente para no transmitir el virus. Cuando se le pregunta a las personas alrededor, sobre todo a una mujer, qué es lo que pensaba tener a una persona cercana con viruela del mono, la mujer increpa y responde que no está preocupada porque ella no es gay. Situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta. La desinformación está llevando a que las personas fácilmente se infecten. Por un lado, los pacientes no están guardando cuarentena y por otro lado, las personas no conocen cómo se transmite el virus. Situación importante que lo que va a reflejar es que lamentablemente vamos a ver nosotros una ola de contagios en las próximas semanas. La viruela del mono seguiría avanzando y ya tendría muertes registradas fuera de África. España, Brasil, Perú y la India, 4 países que han registrado muerte de la viruela del mono, y lamentablemente los expertos mencionan que eso es el principio. Las muertes, la ola de mortalidad por viruela del mono en las siguientes semanas se irán notificando. Debemos estar preparados y sobre todo informados. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia preocupante. La India se sumaría a los países que ya han notificado fallecidos por viruela del mono, tales como España, Brasil y Perú. Este 1 de agosto de 2022, la India confirmaría su primer fallecido de viruela del mono. Según la ministra de Sanidad del estado de Kerala, Veena George, habría señalado que la persona fallecida era un varón de 22 años, procedente de Emiratos Árabes, residente de Thrissur, quien tras volver de Emiratos Árabes se presentó grave, llegó a un hospital privado y lamentablemente falleció. De esta manera, la India se sumaría a España, Brasil y Perú, que habrían registrado también muertes por viruela del mono. Los expertos indican que la viruela del mono va a ir avanzando y sobre todo la mortalidad se va a ir registrando. Es muy importante que las personas deben estar informadas, dado que las autoridades y los expertos habrían notificado que la principal vía de diseminación de la viruela del mono en estos momentos es la desinformación. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros
El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.